dice que 22, que detallitos, esto que yo lo voy a tratar, bueno, lo he resumido de una forma, digamos, bien puntual, cosa que puedan entender el tema, porque todo lo que está en sus fotocopias obviamente no les van a preguntar, pero lo que les puedo llegar a decir yo, de alguna manera sí puede entrar en su práctica. A ver, desde conceptos bien básicos, ¿qué es ATM? Articulación temporal. Ya. Sí, eso. Vamos a ver el contenido, el tipo de articulación, los elementos que conforman la articulación y los movimientos mandibulares. ¿Qué tipo de articulaciones? ¿Alguien sabe? Lo vamos a ver, pero de manera de repasar. Pertenece al grupo de diartrosis, pero ¿se acuerdan que la diartrosis tiene 6 clasificaciones? Sí. ¿A cuántas de esas clasificaciones pertenece y cuáles son? Articulación bi con y cuando está en reposo es un encaje recíproco. Los elementos que conforman el ATM, es decir, las superficies articulares que corresponderían a los huesos, la mandíbula y el temporal, el sistema ligamentoso y la sinovial y los músculos que Pilar les va a indicar más adelante. Y todo esto se resume a que tienen que tener una funcionabilidad, claro, y se resume a movimientos mandibulares que también vamos a ver más adelante. ¿Qué tipo de articulaciones? Bicondilia y encaje recíproco. Tanto la bicondilia como el encaje recíproco, ¿a qué tipo de movimientos pertenecen? Diartrosis. Diartrosis, muy bien. Bicondilia, ¿por qué? Les está diciendo dos cóndilos. Un cóndilo de la mandíbula. ¿Se acuerdan que el temporal también tiene un cóndilo? Entonces, por eso es bicondilo. Y encaje recíproco porque una superficie es cóncava y otra superficie es convexa y encaja. Vamos a ver aquí. Miren, las superficies articulares, por ejemplo. Las superficies articulares siempre van a pertenecer a lo que se llama hueso. ¿Se acuerdan que el cóndilo mandibular se divide en dos vertientes, una posterior y una anterior? ¿Cuál es articular? ¿La posterior o la anterior? La anterior, sí. La cavidad glenoidea, miren dónde está yendo a articularse con la cavidad glenoidea. Y la eminencia articular o cóndilo, ¿qué hueso es este? Cóndilo temporal, sí. Miren, como les dije, está compuesto por un sistema ligamentoso, por músculos, por compartimientos inframeniscales o espacio infradiscal o suprameniscal. Lo que tienen que saber de estas superficies, ¿cuáles son las superficies articulares de la articulación temporomandibular? Aquí está. El cóndilo mandibular, la cavidad glenoidea del temporal y el cóndilo temporal. Por eso bicondilo. Pregunta: ¿por qué está inervada y vascularizada las superficies articulares de la articulación temporomandibular? Esa es pregunta que sí o sí le van a hacer. Es pregunta trampa, así que piensen. Ya. Imagínense, esta es una superficie articular, es decir, hueso, este es otro hueso. Imagínense que hay un nervio ahí. Pobre nervio, ¿no ve? Lo van a apretar, lo van a destruir al nervio. Entonces, las superficies articulares no presentan inervación, tampoco irritación. Eso suele preguntar el doctor Sagarna. Les dice, las superficies articulares del ATM está inervada por, y no, pues nada que ver. Aquí podemos ver el menisco o disco articular. ¿Por qué creen que se encuentra entre una superficie articular y otra? Miren, parece una almohadita, ¿no? Entonces, ¿qué función creen que cumple?
También imagínense si fuera duro, no podríamos ni siquiera masticar. Entonces, el menisco es una almohadita que es una almohadilla que alivia las fuerzas, no, que alivia las presiones más que todo. Alivia las presiones. Después tenemos, más adelante vamos a ver los otros componentes de la articulación. Aprendan bien estos nombrecitos porque estos nombres en su reconocimiento del parcial les van a preguntar. Aquí tenemos ligamentos. ¿Cuál creen que sea la función de estos ligamentos? Si no hubieran estos ligamentos, también nuestra mandíbula se puede ir muy adelante, se puede ir muy abajo, de acuerdo a la fuerza que presentemos. Entonces, está compuesto por un sistema de ligamentos. Aquí, por ejemplo, si viene de la apófisis estiloides al maxilar inferior, ¿cómo se va a llamar? Ligamento o ligamento estilomaxilar. Aquí tenemos el ligamento esfenomandibular, que viene desde el gancho de la apófisis pterigoides o ala interna y viene pues a la mandíbula. Entonces, ligamento esfenomandibular o maxilar. Ligamento lateral, temporomandibular. Lo que tienen que reconocer es esta cápsula, porque la cápsula es un ligamento que se encuentra ricamente inervado. Entonces, si existe un dolor de la articulación, alguna molestia, puede que venga de aquí, de la cápsula articular. ¿Cómo está inervado? Ojo, todos los compartimientos, por ejemplo, todos los componentes de aquí, el menisco, el compartimiento inframeniscal, suprameniscal, están inervados, ¿no? Lo único que no está inervado es el hueso. ¿Por qué arterias? Para empezar, están irrigados por la arteria meningia media, la arteria timpánica anterior y la arteria auricular posterior, que aquí no se ve. Pero suele preguntar, yo ya les había mencionado que la carótida externa se divide en dos ramas terminales. ¿Cómo se llama esto? Maxilar interno. La arteria meningia, la arteria timpánica son ramas de la arteria maxilar interna. Y también la articulación temporomandibular está irrigada por esta otra rama terminal de la carótida externa. Temporal superficial. Arteria temporal superficial. Si se dan cuenta, miren, aquí está la rama mandibular, aquí estaría el cóndilo, y si les pueden preguntar, olvídense de la arteria por un momento. Hacia atrás, ¿con quién se encuentra en relación la articulación temporomandibular? Sí, con el cráneo. Si se tocan los oídos y abren la mandíbula, van a sentir los movimientos. ¿Cómo, pregunta, esto les debió mencionar el doctor Sagarna, ¿cómo se encuentran vascularizadas e inervadas? ¿Por qué mecanismo se encuentra inervada y vascularizada la articulación temporomandibular? Por inhibición. Eso les va a preguntar. Inhibición. Me olvidaba. Aquí están, por ejemplo, el compartimiento suprameniscal que se encuentra en relación con movimientos de deslizamiento, y el compartimiento inframeniscal o espacio inframeniscal que se encuentra en relación con movimientos de rotación. Pregunta importante, ¿la sinovia de qué se encarga? La sinovia se encarga de lubricar y nutrir las superficies articulares de la articulación.
Acuérdense de eso porque también les puede preguntar. ¿Por qué nervio se encuentra inervado? Aquí no me aparece, ¿verdad? Pero ¿por qué nervio se encuentra inervado en la articulación temporomandibular? Nervio auriculo, nervio auriculo temporal. Y ahora los movimientos. Les voy a... En sus fotocopias les aparece 5 pares, ¿no es cierto? Y se confunden un poco por no saber qué es retropulsión o propulsión. El primer par indica un movimiento de apertura, ¿no es cierto? Entonces, solo es el que abra la boca y que cierre la boca. Movimiento vertical de apertura y cierre. ¿Cuál es la distancia que tiene que existir entre los incisivos superiores e incisivos inferiores? Eso pregunta el doctor Portugal. Existe una distancia porque si se muerden, o sea, si ocluyen sus dientes, van a darse cuenta que no están juntos. Esta distancia de aquí y aquí, 5 milímetros. ¿Y cuánto es la cantidad máxima de apertura? Lo normal son 4 centímetros. Él no estaba bien. 4 centímetros. Después existe un segundo par. Un segundo par que indica movimientos horizontales. Movimientos horizontales, pero movimientos, por así decirlo, anteriores y posteriores. Movimientos horizontal anterior, está movimiento de propulsión. Y cuando vuelve a su estado normal, movimiento de retropulsión. ¿Qué pasa? Existe un tercer par de movimientos que indica una lateralidad centrípeta y una lateralidad centrífuga. Aquí, cuando haga, es igual horizontal, una trayectoria horizontal. Cuando se mueve hacia aquí, entonces, ¿qué movimiento sería de los dos que les dije? Lateralidad, centrífuga. Muy bien, porque está del centro, está fugando, por decirlo. Y lateralidad centrípeta, es decir, la mandíbula vuelve a su estado natural. Después existen 2 movimientos que ustedes van a hacer: movimiento de intrusión y movimiento de extrusión. Muerdan fuerte. No están mordiendo. Movimiento de intrusión, que no es lo mismo un movimiento de apertura y cierre. Miren, si tuviera dientes y existiera bastante contacto, es decir, que la mandíbula esté ejerciendo mucha fuerza y estén chocando ambos dientes, cosa que el ligamento que rodea el diente esté tenso. Cuando el ligamento que rodea la raíz del diente está tenso, ese es un movimiento de intrusión. Y cuando lo relaja, es decir, el ligamento periodontal se encuentra relajado, entonces es movimiento de extrusión. ¿Alguien me puede decir qué es relación céntrica y oclusión céntrica? Posiblemente les pregunte. Ya. Relación céntrica, en sus fotocopias les dan un concepto así, creo. Pero solo es la posición más anterior y más superior y más anterior del cóndilo de la mandíbula. Entonces, ¿qué es la relación céntrica? La posición más superior y anterior del cóndilo mandibular. ¿Y qué es oclusión céntrica? Es el mayor punto de contacto que existe entre ambas arcadas. Solo es eso. A ver, ¿qué más? A ver, les voy a preguntar de acuerdo a lo que les dije.
articulación es la articulación temporomandibular? Bicondilea y cuando está en reposo. Sí. ¿Encaje? Recíproco. ¿Y esas dos clasificaciones pertenecen a una? Diartrosis. Ya, muy bien. Diartrosis. El compartimiento suprameniscal realiza movimientos de... Miren, un resbalón parece. Desplazamiento. Deslizamiento. Y el compartimiento o disco inframeniscal, Rotación. movimientos de rotación. Ya. ¿Cuánto? La apertura normal, la apertura bucal normal, ¿de cuánto? 5. Apertura, 4 centímetros. Distancia entre... suele repetir las preguntas. ¿Cuáles son las dos ramas terminales de la carótida externa? La maxilar interna y La articulación temporomandibular se encuentra irrigada por un mecanismo de Inhibición. 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 No inhibición. Inhibición. Las superficies articulares de la articulación temporomandibulares están dadas por las siguientes arterias y nervios. ¿Por cuáles? Las superficies articulares. Ahí les van a pillar por nada. No está inervado ni vascularizado por nada. ¿Qué más puedo preguntar? ¿Qué es la sinomia? Ya, es un líquido producido por la membrana sinovial que se encarga de Nutrir. las superficies Articular. articulares. Muy bien. A ver, algo que les mencioné en el anterior también. ¿Por qué nervio se encuentra dada la inervación de la articulación temporomandibular? Auriculotemporal. Sí. ¿Y qué nervio se encuentra entre los dos haces del músculo pterigoideo externo? Temporobucal, creo que era. Temporobucal. ¿Qué tipo de nervios? Sensitivo motor. Sensitivo motor. A ver. Función del menisco o disco articular. Es una almohada, acuérdense. Sí. En este caso pueden amortiguar las presiones de la fuerza masticatoria, porque estamos hablando de articulación temporomandibular, no estamos hablando de otra cosa. Y bueno, eso es todo, chicos. Pilar va a continuar con lo que es músculos masticadores. ¿Cuáles los músculos masticadores? Antes, ¿cuáles son los músculos masticadores? temporal, placentero, interior y intermedio. Lateral o externo, ¿no? Ya. Vamos a empezar por el músculo temporal, también llamado, tiene otro nombre el músculo temporal, que es el, ¿alguien sabe? Crotáfiles, ¿ya? Entonces el músculo temporal, ¿qué nos va a decir el músculo temporal? Que se va a encontrar en nuestra fosa temporal. Ya hemos llevado la fosa temporal, ya los límites óseos. ¿Qué límites óseos tiene la fosa temporal? Para recordar. A ver, uno por, digamos... El arco cigomático. Dame un límite. La parte inferior del corporal, ya, pero hay una estructura más en específico que forma el límite de la fosa temporal. El arco cigomático. Del parietal. Ah, del parietal es la línea curva temporal superior. Ya. Otro. El esquema del temporal. Ya. ¿Qué más?
consciente temporal, más del frontal y el borde posterior superior del hueso moderno. Ya, bien. ¿Y del frontal qué estructura? La policromía de cresta, la cresta Temporal. La cresta lateral y la frontal. Entonces, el músculo temporal se va a encontrar ¿en dónde? En nuestra fosa temporal. ¿Ya? Va a ser un músculo par. Tenemos uno derecho y uno izquierdo. Vamos a tener acá. El músculo temporal, ¿qué nos va a decir? Que se va a insertar en la línea curva temporal inferior. ¿De qué? Del parietal. Y en la cresta esfenotemporal. ¿Dónde se encuentra la cresta esfenotemporal? Y ya la hemos llevado. ¿Qué parte? Ya. ¿Qué separa? separa la porción temporal Bien. Nos va a decir que va a tener 3 fibras. ¿Ya? ¿Por qué 3 fibras? Miren, vamos a tener acá una anterior, que sus fibras van a estar verticales. ¿Ya? Las fibras mediales oblicuas y las fibras posteriores horizontales. Por eso nos dice que va a tener 3 fibras. ¿Y sus fascículos dónde se van a ir a insertar? En la apófisis coronoides. Ya saben dónde está la apófisis coronoides. Acá. Ahora, ¿en qué partes de la apófisis coronoides se va a insertar? En el borde anterior, en la cara interna de la apófisis coronoides, en el borde posterior y en la cara superior, en la parte superior de la cara externa de la apófisis coronoides. Ya. Ahora, la aponeurosis temporal. ¿Qué tipo de aponeurosis va a ser? En generalidad hemos visto que hay 2 tipos de aponeurosis. De revestimiento. Bien. ¿Por qué? Porque va a recubrir a nuestro músculo. Ahora sí, díganme, la aponeurosis temporal se va a insertar en estructuras óseas. ¿En qué estructuras? línea curva temporal superior y en la línea temporalis del temporal. ¿En dónde? En la línea curva temporalis del temporal. Así creo que línea curva superior. ¿Qué más? Así bien los imagen. La aponeurosis se va a insertar en la carilla o en la cresta del frontal. Esta es la... No. Este es el temporal. Esta es Esta frontal. la cresta frontal lateral. ¿Y eso qué es? La carilla lateral. Ya. En la cresta, ¿qué se va a insertar? ¿El músculo o la aponeurosis? La aponeurosis. Bien. ¿Y en la carilla? El músculo. Es lógica. Si la aponeurosis temporal es una aponeurosis de recubrimiento, de revestimiento, lo va a recubrir, ¿no es cierto? Entonces se va a insertar en la cresta lateral del frontal. De ahí se va a ir ¿a dónde? A la línea curva temporal superior. Bien. Porque el inferior se va a insertar ¿qué? El músculo. ¿Ya? En el malar igual se va a insertar en un borde. ¿En qué borde? Antero superior. Antero superior sería esa. Póstero. Póstero superior. Y después en el temporal también, ¿no? ¿Se acuerdan? En el temporal vamos a tener la apófisis, ¿no es cierto? Y nos decían que en el borde superior de la apófisis cigomática se va a insertar la aponeurosis temporal. ¿Ya? Ahí está. Y falta todavía. Lo que está de rojo, anótense. ¿Ya? Tómenle foto, graben lo que quieran, pero anótense. Cada músculo va a estar inervado y va a tener una irrigación. ¿Ya? En el caso del músculo temporal, ¿qué nos va a decir su irrigación? ¿Qué quiere decir irrigación? Vascularización, o sea que va a irrigar el músculo. ¿Ya? ¿Por medio de qué? De arterias, venas.
Ya, entonces mi irrigación que va a ser por la arteria temporal profunda, anterior, media y posterior. ¿Por qué? Tenemos 3 fibras, ¿no es cierto? Anterior, media y posterior. Y cada arteria, la arteria temporal profunda anterior, se va a ir a dónde, ¿a qué fibras? Anteriores, obvio. Las medias a las fibras medias y las posteriores a la posterior. Ahora también, van a ser ramas de qué? Del maxilar interno. Va a estar inervado también por nervios temporales profundos, anterior, medio y posterior. Que van a ser ramos de qué? Del nervio maxilar inferior. Que el nervio maxilar inferior va a ser una rama colateral del trigémino, que ya lo van a llevar. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la acción del músculo? Cuando se contrae todas las fibras, todos los fascículos, levantan la mandíbula. Aquí hay un video para que vean. Miren, ahí está el temporal. ¿Y qué decía cuando se contraía? Todas sus fibras. Sí. Y al decir que levanta la mandíbula, quiere decir que lo va a cerrar. El músculo massetero va a ser un músculo rectangular. Ya, acuérdense de eso. Creo que en el parcial es centrado. No es formas. ¿No ven? No es centrado. Al B creo que no. Sí, no se entraba en el B en el occipital. La forma del occipital. Memoricen las formas porque entran. Los doctores hacen preguntas más pescaditas porque dicen que no va a entrar, es lo primero que entra. ¿Ya? Entonces el músculo massetero va a ser un músculo rectangular. Ya. El músculo massetero va a ser un músculo rectangular. Ya lo han visto, ¿no? Saben cómo es. Viene de acá, ¿no es cierto? Por estas rugosidades hemos dicho que se va a insertar el massetero y va a tener la forma rectangular. Igual va a tener diferentes fibras o bases. Ya que vamos a tener al haz superficial. ¿Dónde nos dice que van a ser? En el borde inferior del arco cigomático. ¿Qué quiere decir? Borde inferior del arco cigomático. O es decir, que desde aquí van a empezar sus fibras. Van a bajar. ¿Ya? ¿Dónde termina? En el borde inferior y en el ángulo de la mandíbula. ¿Ya? Parte inferior de la cara externa de la rama ascendente. Eso ya saben. Luego un haz medio. Ya. ¿Cómo les explico? Vamos a tener 3 haces. ¿Ya? Uno profundo, luego va a venir este, que va a ser el haz medio, y luego el haz superficial. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de lo que va a estar entre el superficial y el profundo, que va a ser el haz medio. Que igual nos dice que nace del borde inferior del arco cigomático. ¿Ya? ¿Y dónde termina? En la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Cuál es la cara externa? Esta. ¿Ya? Cara interna era la que está aquí adentro, ¿no es cierto? Entonces va a terminar en la cara externa. Y por último el haz profundo, que nos dice que nace de la cara interna, ¿de dónde? Del arco cigomático. Si nos dice cara interna, ¿esa será la cara interna? No. ¿Esa será la cara interna? No. ¿La de aquí adentro? Sí. Nace de la cara interna del arco cigomático y de la cara profunda de la aponeurosis adyacente, temporal. ¿Saben, no? Ya les he explicado, va a venir la aponeurosis. Ya. De esa aponeurosis adyacente igual nace el haz profundo. ¿Y dónde va a terminar? En la cara externa de la hipófisis coronalis. La aponeurosis masseterina. Siempre cada músculo va a tener una aponeurosis que lo recubre. ¿Ya? Entonces, si nos dices aponeurosis de masseterina, va a ser una aponeurosis de revestimiento. ¿Ya? Arriba, ¿dónde se va a insertar? En el arco cigomático. Abajo, el borde inferior del maxilar inferior o de la mandíbula. Detrás, el borde posterior y hacia adelante, el borde inferior. ¿Ya? Ahora
también va a tener una irrigación y una inervación. Va a estar irrigado por la arteria mesenterica y va a estar inervado por el nervio mesenterino, que va a ser rama del nervio maxilar inferior. ¿Cuál va a ser su acción? Va a levantar la mandíbula. Miren, se contrae y levanta la mandíbula. Igual que el temporal. Ya, el músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral. Porque el medial, ¿cuál va a ser? El del medial interno. ¿Por qué? Lógica. El pterigoideo externo se va a insertar acá en el ángulo o acá en el cuello. Y ya llegado. Eso dice el osteología. El pterigoideo externo, ¿dónde se va a insertar? Para que se acuerde. El pterigoideo externo nos va a decir que va a estar en la región pterigomaxilar. ¿Y dónde se va a encontrar en la región pterigomaxilar? Está acá adentro, ¿no es cierto? Tenemos la región pterigomaxilar y vamos a tener el trasfondo, ¿no es cierto? Entonces, ¿ven? Aquí está el tejido todavía. De la apófisis pterigoides, ¿se acuerdan dónde está? ¿No ven? Que va a ser del esfenoides, las apófisis pterigoides. De las apófisis pterigoides se van a ir ¿a dónde? Al cóndilo de la mandíbula. No siempre al cóndilo, sino al cuello del cóndilo. ¿Ya? Es diferente. Ahí está. ¿Ven? De las apófisis pterigoides al cóndilo. Específico al cuello del cóndilo. Ahora, el músculo pterigoideo externo va a tener dos haces. ¿Cuáles son esos dos haces? Superior e inferior. A ver, tú, ¿qué haces? Ah, superior e inferior. Ya, pero tienes un nombre en específico. Esfenoidal y... Ay, no me acuerdo del otro. Ya, así, bien, es fundamental. ¿Y quién me puede decir? A ver, tú. Ya dije el haces esfenoidal. ¿Qué otro haces? Bien. ¿Por qué etmoidal? ¿Se inserta con alguna parte de la etmoides? No lo veo. Pterigoideo. Si estamos diciendo que se inserta en la apófisis pterigoides, va a tener un haz pterigoideo. Haz esfenoidal y un haz pterigoideo. ¿Ya? Ambos terminan en la fosita anterointerna del cuello del cóndilo. Va a estar inervado por ¿cuál? Temporobucal del nervio maxilar inferior. ¿Cuál va a ser su acción? Desplaza la mandíbula al lado opuesto. Mueve la mandíbula de lado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si se contrae, digamos, el pterigoideo externo izquierdo, la mandíbula se va a ir al lado derecho. ¿Ya? Si el haz pterigoideo externo del lado izquierdo se contrae, se va a mover la mandíbula al lado izquierdo. Si se mueve el derecho, se mueve el lado izquierdo. Eso pues, si se contrae el izquierdo, se mueve al derecho. Esos son los movimientos de la arteria. Y aquí sí lo ven. Miren.
contrae el del lado, digamos, izquierdo, se mueve la mandíbula al derecho. Por último, el músculo pterigoideo. Va a ser un músculo cuadrilátero. Ya. ¿Se acuerdan que la cara externa de la rama ascendente, acá, en el ángulo, también llamado gonión, se va a insertar el músculo macetero? En cambio, en la cara interna de la rama ascendente, el músculo pterigoideo interno. Nos dicen que se extiende desde la fosa pterigoidea a la cara interna del ángulo de la mandíbula. ¿Ya? Al gonión. Va a ser inervado por el nervio por el músculo pterigoideo interno. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la acción? Levanta la mandíbula. Miren los dos pterigoideos. Este va a ser ¿cuál? Interno. ¿Y el de arriba? Externo.